En esta segunda parte del teórico 4 voy a hablar de un modelo multinomial que permite estudiar los determinantes proximales de los métodos del uso de los métodos de contraconcepción en Bangladesh. Entonces, la variable de respuesta en una regresión logística es binaria o dicótoma y por ende se utiliza una función de distribución de probabilidades binomial. Esto es un caso particular de una variable de respuesta que es vectorial o policótoma, en el cual hay una serie de categorías que se excluyen mutuamente y que conforman un set exhaustivo de las posibilidades de valores de la variable aleatoria de respuesta. En estos casos se utiliza una función de densidad de probabilidades multinomial en lugar de binomial, cuyos parámetros pueden ser, en el caso de que no se tengan datos individuales, n, que es el número de observaciones, pi y pi a, pi b, pi c hasta pi z, la suma de las probabilidades de observar cada uno de los estados, donde la suma de dichas probabilidades es igual a 1 y por ende este modelo está sobredeterminado en el sentido que hay que estimar solamente k-1 de las probabilidades cuya suma es igual a 1. Entonces, como en cualquier modelo logístico, la regresión multinomial o los modelos multinomiales tratan de establecer una relación entre las probabilidades pi i de las i-1 clase de la variable de respuesta en función de las variables explicativas numéricas y continuas, y para eso vamos a emplear como ejemplo unos datos de contraconcepción de mujeres en Bangladesh. Entonces, la variable de respuesta es el método empleado de contraconcepción, de las cuales hay 4 categorías que son mutuamente excluyentes, y la variable explicativa es el distrito, la descendencia viva, o sea, el número de niños vivos por mujer, el nivel de educación de la mujer, dónde vive, urbano o rural, la religión, la proporción de mujeres que rezan y la proporción de mujeres alfabetizadas en el distrito donde la mujer vive. Los datos entonces son a la escala individual de cada mujer. Entonces, importamos los datos y transformamos la variable distrito en categórica, puesto que fue codificada como entero. Bien, y el objetivo es obtener los determinantes o estudiar los determinantes del uso de métodos anticonceptivos. Entonces el modelo estadístico es multinomial, donde vamos a emplear una variación del logit, se llama el logit multinomial, en el cual vamos a tener las variables explicativas numéricas y categóricas y el efecto de grupo, que va a ser el distrito. Esto es con la lógica que todas las mujeres que viven en un distrito son más similares entre sí, por ende no independientes y diferentes de las mujeres que viven en otro distrito. Esto es equivalente a considerar el distrito como un bloque aleatorizado. Entonces se usa una variante del logit para asegurar que la suma de las probabilidades sea 1, y lo que se hace es que se define un nivel de referencia a la variable respuesta con respecto al cual se calculan los logits de otros niveles. Entonces, para el nivel de referencia y igual 1, que es el seleccionado como referencia, repito, entonces se utiliza esta regresión, que es simplemente una regresión logit, y para los otros niveles de referencia, cuando i es igual a k y k es diferente de 1, se utiliza este tipo de ecuaciones para predecir el efecto de las variables explicativas categóricas y numéricas. Entonces, en palabras, lo que hace el logit es que expresa la probabilidad de que y sea diferente a 1 relativo a la probabilidad de que y sea igual a 1 dependiendo de las variables explicativas y de los efectos de grupo. Entonces, vamos a hacer un análisis exploratorio de datos. Entonces lo primero que hice fue realizar una tabulación, y esta tabulación fue reconvertida en un data frame. Esto es simplemente para utilizar este data frame a la hora de hacer estas tablas. Entonces lo que vemos aquí es el método de contraconcepción en función del nivel de educación de las mujeres, el nivel de educación de las mujeres en el eje horizontal, y en los dos paneles la religión de las mujeres. Esencialmente lo que vemos es que no hay grandes diferencias entre primero, no hay grandes diferencias en las religiones, en el sentido que el uso de los métodos de contraconcepción parece ser razonablemente similar independientemente de la religión, pero sí varía entre los niveles de educación. Esto sugiere considerar eventualmente la posibilidad de una interacción educación y religión, y con otros métodos semejantes podemos obtener una tabulación de este tipo.
en el cual esencialmente estamos comparando la existencia, las proporciones de mujeres que viven en zonas rurales y urbanas en función de la religión y del método de contraconcepción. Y entonces esto sugiere que no hay ninguna necesidad de utilizar la interacción religión con el lugar de habitación de las mujeres. Podemos hacer también tablas con el número de hijos, que arroja muy poco con respecto al método de contraconcepción en función de dónde viven las mujeres. Estos son los gráficos empleados. Y podemos hacer estadísticos descriptivos, pero hay que son bastante difíciles de interpretar, puesto que tenemos que interpretar los 4 métodos de contraconcepción: 1, 2, 3 y 4, los lugares donde viven las mujeres y la religión de las mujeres, y esto es el promedio de la descendencia viva. Entonces esto es un poco lo que está siendo graficado en el gráfico de arriba. Entonces las distribuciones previas que hay que estimar en este caso, sin considerar el efecto de grupo, son las siguientes. Utilizamos de nuevo el comando getPrior. Este es el modelo que vamos a ajustar con las interacciones entre educación y religión, el lugar donde vive la mujer y la interacción religión y descendencia viva. Y como family vamos a utilizar la distribución multinomial, que en la librería BRMS se indica como categórica. Entonces, esto aparente es bastante intimidante. Bien, hasta el momento en que entendemos que esto se refiere al logit de utilizar el método de contraconcepción 2 con respecto al nivel de referencia, que es 1, el logit de utilizar el método de contraconcepción 3 con respecto al nivel de referencia 1 y el logit de utilizar el método de contraconcepción 4 con respecto al 1. Entonces, cuando interpretamos dentro de cada uno de esos grupos, entonces tenemos descendencia viva, es una variable explicativa numérica, por ende esto es una pendiente. Hay interacción, entonces hay un intercepto, y el resto se interpreta como las interacciones que siempre hemos considerado en los otros modelos. Lo único que hay que entender es que tenemos que especificar previas para todas para todos estos logits relativos: el logit del estado 4 relativo al estado 1, del estado 3 relativo al estado 1, del estado 2 relativo al estado 1. ¿Bien? Y estas son las previas sin incluir los efectos de grupo. Y ahora, incluyendo los efectos de grupo que se encuentran aquí en el denominador, entonces tenemos efectos de grupos para cada una de los 3 logits relativos. ¿Bien? Aquí, aquí y aquí, y esas son previas. Tenemos que especificar entonces previas de dichas desviaciones estándar. Bien, estos son los efectos de grupo. Bien, entonces, aunque parezca intimidante cuando uno observa una cosa así, lo primero que tiene que hacer es desglosarlo en partes y entender que la misma estructura se repite 3 veces, entonces hay que solamente entender una de ellas porque las otras son iguales. Bien, entonces, el modelo que se va precisamente a ajustar es este, donde beta 0 son las variables según el distrito, suponiendo que esos efectos de grupo de distrito son modelados como una distribución normal con media 0 y varianza sigma cuadrado de los distritos. Entonces estos van a ser rectas paralelas en la escala del logit multinomial. Bien, y estas rectas en la escala logit nos permitirán entender eventualmente qué variables explicativas nos permiten diferenciar una categoría de otra categoría de la variable de respuesta. Bien, entonces las previas que vamos a especificar, vamos a simplemente modificar las previas, y esto para mostrarle la flexibilidad que podemos hacer. Podemos modificar las previas de solamente el intercepto para este logit relativo, y solamente y modificar las previas de todos los coeficientes para todos los logits relativos. Es decir, todo esto está de nuevo en nuestras manos y nosotros tenemos la supleza, la flexibilidad de hacer esto. Entonces el modelo ajustar, de nuevo con el comando BRM de la librería BRMS, y aquí el método, la ecuación que ya antes discutimos, más el efecto de grupo, las previas, que son estas que acabamos de predefinir, y los comandos habituales que empleamos para esto. Entonces,
vamos a ver el summary del modelo. El summary del modelo parece de nuevo formidable, hasta que empezamos a desglosarlo parte a parte. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay logit relativo de utilizar el método de contraconcepción 2 con respecto al 1, este es este intercepto, de utilizar el método de contraconcepción 3 con respecto al 1, ese es el intercepto correspondiente, y este es el intercepto correspondiente del método 4 con respecto al 1. Entonces, aquí tenemos las distribuciones posteriores de la variable explicativa del logit relativo de 2 con respecto a 1. Aquí tenemos las distribuciones posteriores, los estadísticos descriptivos y las distribuciones posteriores del método 3 con respecto al 1 y aquí del 4 con respecto al 1. En todos los casos observamos, y aquí tenemos por supuesto los efectos de grupo, las variables de grupo, las desviaciones estándar de los efectos de grupo en los interceptos que aquí estamos ajustando, y lo que vemos en esta enorme tabla es que todos los R sombreros son cercanos a 1 y tenemos una cantidad bastante razonable, de acuerdo al número de iteraciones que pusimos, de estimados estadísticamente independientes en las cadenas. Bien, entonces estos son los logits relativos que estamos estimando y cuyos coeficientes estamos obteniendo en cada una de estas partes. Bien. Entonces, la distribución posterior tiene 216 dimensiones. Aquí aparece 218, pero está dos aspectos al final que realmente no nos interesan. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es guardar las variables relacionadas al logit relativo 2 con respecto a 1 en un vector, logit relativo 3 con respecto a 1 en otro vector y así sucesivamente. Entonces con eso vamos a poder hacer este tipo de gráficos para estudiar las convergencias de las cadenas, solamente en este caso mostrando la del logit relativo 2 con respecto al 1, y lo que observamos en todos estos casos es que las tres cadenas convergieron a la misma distribución posterior estacionaria. Obviamente podemos hacer el mismo examen para μ3 y para μ4, pero no lo vamos a hacer. Bien. Podemos estudiar las autocorrelaciones de los estimados, esta vez para el logit relativo 3, los efectos poblacionales del logit relativo 3 con respecto al 1. Bien, y lo que observamos, nótese la escala, la pequeña escala de las correlaciones, son correlaciones relativamente bajas para la mayor parte de los parámetros, para la mayor parte de las cadenas. Entonces, esto nos indica que tenemos en nuestro modelo, esto es un control de calidad de las simulaciones por el algoritmo de cadenas de Markov hamiltoniano, y esto nos sugiere que tenemos una buena cantidad de valores estadísticamente independientes en nuestras cadenas para realizar inferencia empleando estas. Entonces, entendamos una sola de las partes de este modelo. Bien. Entonces, aquí recordamos aquí tenemos el intercepto del 2 con respecto del logit relativo 2 con respecto a 1, y aquí tenemos las variables y los efectos ajustados. Entonces recordemos que para la educación aquí aparecen primaria, secundaria completa y secundaria incompleta. El nivel de referencia de la educación es ninguna, que se encuentra en el intercepto. Para aquí aparece religión, aparece musulmana, eso quiere decir que la religión de referencia hindú se encuentra en el intercepto. Y aquí aparece, para el lugar donde vive la mujer, aquí aparece urbana, y el nivel de referencia es rural. Entonces, con esta información podemos calcular, obtener este tipo de tablas en el cual el 0,46 es el intercepto del nivel de referencia, y estos son los diferenciales para las mujeres que tienen educación hindú, secundaria incompleta y secundaria completa. Bien, y estos son, como estas variables tienen efectos interactivos, estos son los otros coeficientes en cuestión. Esto es obviamente en escala logit. Lo que hice aquí fue simplemente sumar la tabla, los coeficientes recogidos en la tabla anterior. Bien, y podemos hacer exactamente el mismo tipo de ejercicio y podemos entonces hacer el mismo tipo de ejercicio para obtener ecuaciones predictivas que toman en cuenta dónde vive la mujer y la cantidad de descendencia viva que tiene. Bien, entonces
podemos obtener la distribución predictiva posterior, como siempre, y la guardamos en el objeto postpred.m3. Bien, y vamos a crear, vamos a utilizar el paquete Dharma para calcular, empleando la distribución predictiva posterior, para calcular los residuales cuantiles aleatorizados, colocando la variable de respuesta, como siempre, y los valores predichos, la mediana de los valores predichos, bien, y luego se convierten estos residuales a distribución normal para poder hacer los cuckoo-plot habituales. Entonces, la variable de respuesta como la variable de respuesta es vectorial, el método tiene cuatro niveles mutuamente excluyentes, hay valores predichos para cada uno de los 287 datos. Bien, estos son los valores predichos y esto lo tenemos para y igual 1, para y, nótese que es la misma estructura que se repite para y igual 1, para y igual 2, para y igual 3 y para y igual 4. Entonces, son los valores predichos. Bien, entonces, estos son estadísticos, los valores predichos para cada uno de estos valores. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar en esta parte fitted a la hora de hacer para hacer nuestros gráficos, vamos a guardar las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 13 como valores ajustados. Bien, aquí esos valores fitted 1, fitted 2, fitted 3, fitted 4 son esas columnas 1, 5, 9 y 13 señaladas antes. Entonces vamos a generar un data frame donde colocamos los residuales antes estimados, los valores de las variables explicativas, estos valores predichos, tenemos 4 porque la variable de respuesta es vectorial, y los coeficientes K de Pareto estimados como siempre. Entonces, este es el data frame con todo lo necesario para hacer los gráficos, y con esos data frame entonces nosotros vamos a generar estos gráficos. Si recuerdo bien, los códigos están en la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente lo que observamos aquí, graficando los residuales contra los valores predichos para la primera categoría y los residuales correspondientes contra los valores predichos de la segunda, la tercera y la cuarta categoría, observamos una razonable dispersión al azar, lo cual sugiere que nuestro modelo convergió adecuadamente. No observamos diferencias importantes entre los residuales aquí mostrados como puntos y los boxplot correspondientes según la religión de las mujeres, el nivel de educación de las mujeres, y dónde viven las mujeres y el grado de descendencia viva. Todos estos gráficos, estos 8 gráficos, sugieren que el modelo convergió adecuadamente, pero esto no es todo porque hay algunos más. Entonces, esos gráficos adicionales más, aquí nos muestran que los residuales tienen distribución normal, y aquí nos muestran los efectos de grupo que tienen, en este caso, distribución normal para el grupo 3, 2, 3 y 4, y los los coeficientes K de Pareto nos muestran que todos los coeficientes estimados para todos los 2800 y más datos están en la región adecuada. Bien, entonces de nuevo esto muestra que el modelo convirtió adecuadamente. Entonces, podemos como siempre calcular la distribución predictiva posterior, y con esa distribución predictiva posterior que ya habíamos obtenido podemos generar un gráfico de densidades para ver cuán bien el modelo es capaz de predecir como forma típica, como resultado típico, los datos observados. Si vemos que hay una congruencia realmente extraordinaria, en el sentido que el modelo puede predecir como típico cada una de estas el gráfico de densidad observado de las variables de la variable de respuesta. Entonces vamos a definir ahora 4 funciones que nos calculan la probabilidad de utilizar el método 1 de contraconcepción, el método 2, el método 3 y el método 4. Con estas funciones vamos a calcular, esto calcula las proporciones de cada método, y vamos a emplear estas funciones, ¿ok?, para ver cuán bien el modelo es capaz de predecir cada una de los valores, como resultado típico, cada uno de los valores de la variable de respuesta vectorial. Y lo que observamos aquí es que el modelo produce como resultado típico
O sea, hay desviaciones obviamente menos y más en estas curvas en estos histogramas en celeste corresponden a la distribución predictiva posterior y la línea gruesa de color azul corresponden a los datos. ¿Bien? Y este tipo de gráficos se generan, este primero se genera con la función prop1, este con la función prop2, este con la función prop3 y este con la función prop4. Entonces, este modelo es capaz de predecir el gráfico de densidades o de manera análoga y tal vez algo más fina cada uno de los valores de la variable de respuesta. Entonces, podemos hacer esta predicción, en este caso utilicé solo la función prop4, el método de contraconcepción 4, cuán bien este modelo es capaz de predecirlo en cada uno de los distritos. Entonces lo que vemos es que en muchos de los distritos, no en todos, pero en muchos de los distritos, por ejemplo este y el modelo predice los valores observados del método de contraconcepción en dichos distritos como resultado típico. Entonces se nota también que el efecto distrito produce una variabilidad, perdón, no, eso último no es correcto, y sin embargo también observamos que el modelo es capaz de predecir, no es capaz de predecir algunos de los distritos para los cuales existe muy poca información, como es bastante razonable de esperar. Entonces podemos obtener curvas condicionales guardando en este caso los resultados marginales en este objeto que es de hecho una lista, y le pedimos el primero de los efectos, el segundo, el tercero y el cuarto, y entonces estos nos dan como resultados los efectos poblacionales de nuestros datos. Entonces aquí observamos, creo que es una manera muy elegante de resumir las diferencias indicadas aquí, la probabilidad de uso de cada método de contraconcepción en los diferentes colores para los diferentes gráficos. Y esto concluye el modelo, la presentación del el uso de un método de un modelo multinomial para estudiar los determinantes del uso de métodos de contraconcepción en Bangladesh. Gracias.